Mi nombre es Dosmari Díaz y vengo a hablarles de una estrategia de innovación para que la incorpores en tu gestión de aula, en cualquiera de los niveles o etapas que atiendas en tu centro educativo. Me estoy refiriendo a los proyectos de comprensión. En esta sesión hablaremos qué son los proyectos de comprensión, cuál es su finalidad, cuáles son los elementos del proyecto de comprensión. Daremos algunas orientaciones para que planifiquen un proyecto de comprensión y, por supuesto, cómo evaluamos los proyectos de comprensión. Comenzamos hablando de qué es un proyecto de comprensión. Es una estrategia globalizadora que facilita el aprendizaje, puesto que permite la interiorización de los conocimientos por parte de los estudiantes, abordando las diferentes inteligencias. Asimismo, le da a los estudiantes las oportunidades y experiencias para que utilicen estos conocimientos en diversas situaciones. Por ello, el propósito de los proyectos de comprensión es lograr que los estudiantes desarrollen una serie de acciones y actividades para que demuestren lo que comprendieron, pudiendo utilizar, movilizar y ampliar estos conocimientos para resolver diferentes problemas en cualquier situación. Los proyectos de comprensión, al incorporarlo en tu gestión de aula, tienen múltiples beneficios. Sin embargo, en esta sesión nos vamos a centrar en 4. El primero es que los proyectos de comprensión estimulan las diferentes inteligencias, ya que a través de las actividades que va a ir desarrollando el estudiante a lo largo del proyecto, tendrá que abordar las nuevas inteligencias que todas las personas poseen. El segundo beneficio es que el estudiante adquiere un papel protagónico, ya que él va a realizar una serie de actividades novedosas, articuladas y retadoras que les va a permitir movilizar los conocimientos aprendidos para resolver diferentes problemas. El tercer beneficio es que los proyectos de comprensión potencian el aprendizaje colaborativo, ya que todas las actividades que se realizan las deben realizar en equipos de trabajo. Y finalmente, otro beneficio de los proyectos de comprensión es que los estudiantes, al finalizar el proyecto, deben planificar, diseñar y construir un producto que tiene que ser útil para un contexto, bien sea escolar, familiar o comunitario. Ahora bien, ¿de dónde partimos para diseñar un proyecto de comprensión? Antes de que el docente se siente a planificar un proyecto de comprensión, debe sentarse a reflexionar sobre 5 preguntas fundamentales, las cuales les va a dar pistas para que después puedan planificar. Estas preguntas son: ¿qué vale la pena que el estudiante aprenda? Es decir, de todo el currículo que el docente debe desarrollar en su gestión de aula, va a identificar esos conocimientos esenciales que efectivamente el estudiante debe aprender. Luego que el docente ya ha identificado ese conocimiento esencial, de esos conocimientos, ¿cuál es el tema o los temas que valen la pena que el estudiante aprenda o comprenda? Es decir, de ese conocimiento esencial macro, el docente va a extraer esos temas pequeños que requiere que el estudiante comprenda con ese proyecto que va a desarrollar. Luego, se responde o reflexiona una tercera pregunta: ¿cuál es la mejor manera de que el estudiante aprenda este conocimiento? Aquí, ¿cómo sabemos que el estudiante comprendió? Aquí lo que se trata es que el docente ya comience a mirar cuáles serían esas estrategias y esas técnicas que él va a utilizar a lo largo del desarrollo del proyecto, que le va a permitir levantar evidencias de aprendizaje para que posteriormente pueda emitir una valoración en cuanto a la evaluación de los estudiantes. Y finalmente se responde una quinta pregunta: ¿cómo los estudiantes saben que comprendieron? Es muy importante
desarrollar el proceso de metacognición en nuestros estudiantes para que ellos también tengan claridad de qué aprendieron, cómo lo aprendieron. Es por eso que también el docente debe pensar cuáles son esas estrategias y actividades que le va a proponer al estudiante para que haga su proceso de metacognición y autoevaluación. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de los proyectos de comprensión? Como todo proyecto, los proyectos de comprensión tienen una estructura que los diferencia de los otros tipos de proyectos. Estos elementos son hilos conductores. Los hilos conductores son preguntas amplias, abiertas, abarcadoras, que no se responden en el proyecto de comprensión, sino que necesitaríamos todo el año escolar para responderlas. Sin embargo, estas preguntas son importantes porque permiten ampliar el pensamiento y dar entrada a las metas de comprensión que sí vamos a trabajar y a responder con el proyecto que estemos desarrollando. El segundo elemento son los tópicos generativos. Los tópicos generativos son los títulos de los proyectos que están directamente vinculados a las metas de comprensión y a los hilos conductores. Estos tópicos o títulos tienen unas características que tenemos que tener mucho cuidado de poder cumplir. Una de ellas es que debe ser lo suficientemente creativo que provoque la curiosidad de los estudiantes para que se enganchen, se motiven y puedan desarrollar con mejor actitud el proyecto. Deben ser de interés de los docentes porque están vinculados a una meta de comprensión que el estudiante va a comprender. Deben ser accesibles y algo muy importante, el tópico generativo debe generar la posibilidad de hacer muchas conexiones entre los conocimientos previos de los estudiantes, diferentes áreas, asignaturas o ejes. El tercer elemento es la meta de comprensión. La meta de comprensión son esos saberes y esos conocimientos esenciales que el docente necesita que el estudiante comprenda. Estas metas de comprensión, a diferencia de los hilos conductores, sí deben ser respondidos y alcanzados por los estudiantes con el proyecto que estamos desarrollando. Estas metas de comprensión se redactan en forma de enunciado, es decir, los estudiantes comprenderán y se termina completando la oración con ese saber que se quiere que se comprenda. Las metas de comprensión deben ser concretas, deben ser comprensibles para los estudiantes. El otro elemento son los desempeños de comprensión o actividades que van a realizar los estudiantes a lo largo del proyecto. Estos desempeños de comprensión se vinculan directamente con las metas y también deben abordar las 9 inteligencias múltiples del estudiante. Son actividades retadoras y desafiantes y se estructuran en 3 bloques. En actividades preliminares que van a darle la entrada al proyecto y que van a explorar los conocimientos previos de los estudiantes, las actividades de investigación que van a ser toda la cantidad de actividades que va a desarrollar el estudiante durante el proyecto y actividades de síntesis o de producto final. Allí los estudiantes tendrán que planificar, diseñar y construir un producto que sea útil a la comunidad, a la escuela o la familia relacionado con las metas de comprensión que se abordaron en el proyecto. Muy importante. Los productos finales deben tener una utilidad real y concreta en un contexto determinado. Ahora bien, vamos a desarrollar un proyecto de comprensión. Para eso vamos a utilizar un ejemplo de un conocimiento esencial que se puede aplicar en los últimos grados de primaria o en la media general y técnica. Lo primero que hacemos para planificar el proyecto de comprensión es partir del cuestionamiento inicial que nos hicimos. ¿Qué vale la pena que los estudiantes comprendan? Porque ese es el faro que va a guiar el proyecto durante todo su desarrollo.
Por ejemplo, en este caso, nuestro cuestionamiento es sobre las estrategias pacíficas para la resolución de los conflictos y la convivencia. Luego que ya hemos partido del cuestionamiento y lo tenemos claro, conformamos los grupos. El docente puede decidir conformar los grupos de base o los grupos formales. Posteriormente, elegimos un posible tema para el proyecto. Por ejemplo, la resolución de conflictos. Fíjense que este tema está relacionado con ese conocimiento que debe comprender el estudiante. Luego seleccionamos las metas de comprensión. En este caso tenemos que los estudiantes comprendan el valor de la palabra, consecuencia de lo que dicen y los compromisos que se adquieren. Que los estudiantes comprendan que existen conductas que favorecen la resolución de conflictos de forma pacífica, saber escuchar, saber defender la posición de cada uno, respetando la de los demás. Y queremos que el estudiante comprenda el diálogo como estrategia de resolución de conflictos. Fíjense que en este ejemplo tenemos 3 metas de comprensión. Posteriormente elegimos el tópico generativo. En este caso, hagamos las paces. Posteriormente planteamos los hilos conductores. Por ejemplo, ¿es la palabra una ciencia exacta? ¿La palabra y la postura personal son generadoras o solucionadoras de conflictos? ¿Qué le pasaría a la humanidad si no resolvemos nunca los conflictos? Como pueden ver, son preguntas abiertas que no vamos a responder con el proyecto, pero que están vinculadas con las metas de comprensión y los tópicos generativos que hemos definido. Posteriormente, elegimos el producto final. En este caso, es la construcción de un decálogo de la convivencia pacífica que se compartirá en el periódico escolar, en el blog y en las redes sociales del colegio. Luego que tenemos ya claro cuál va a ser el producto final del proyecto, tenemos que redactar una meta de comprensión que abarque ese producto final. Esta meta de comprensión se diseña solo pensando en el producto final. En este ejemplo, tenemos que los estudiantes comprendan que pueden contribuir a reducir los conflictos en su escuela y en la familia. Luego planteamos los desempeños de comprensión, que como dijimos anteriormente, son las diferentes actividades retadoras y desafiantes que los estudiantes van a realizar. Recordemos que los desempeños de comprensión tienen que ser desde una visión del saber hacer reflexivo del estudiante. Debe tener un desempeño real del estudiante. Dentro de las actividades preliminares, en este caso, se le va a presentar a los estudiantes un dilema moral sobre diferentes estrategias para resolver conflictos. Los estudiantes deben debatir sobre esas diferentes estrategias y asumir una posición a la cual ellos consideran que es la mejor manera de resolver los conflictos. Posteriormente harán una socialización, el docente tomará los elementos más importantes de la opinión y participación de los estudiantes e introducirá el proyecto de comprensión y dirá que se desarrollará un proyecto titulado Hagamos las paces. Para los desempeños de comprensión de la fase de investigación guiada, se le planteará a los estudiantes que hagan una construcción de un cuento sobre el valor de la palabra. Luego, que elaboren una línea del tiempo sobre las consecuencias de lo que dicen y los compromisos que se adquieren. Un roleplay donde van a representar una situación problemática en el ámbito escolar y su solución tomando en cuenta la escucha y el respeto por las posturas de los demás. Posteriormente, se hará una construcción de un diálogo de una situación problemática representado mediante de títeres. Este diálogo debe ser construido en 2 ambientes. En un ambiente donde hay mucho ruido, personas hablando, bocinas, ruidos de teléfono, y otro ambiente donde tenemos al fondo sonidos de la naturaleza como la lluvia, la brisa, el agua. Finalmente, los estudiantes deberán indicar en cuál de los 2 ambientes el diálogo fluyó con mayor eficacia. Posteriormente, los estudiantes deben escribir y cantar una canción relacionada con el diálogo.
como forma de resolución de conflicto. Esta canción debe tener rima, estribillo y 3 estrofas. Como podemos ver, a lo largo de todas estas actividades que nos hemos planteado en el proyecto, se han desarrollado las diferentes inteligencias: la interpersonal, la intrapersonal, la lingüística verbal, la lógica matemática, la sinestésica corporal, la musical, la naturalista y la espiritual. Para las actividades de síntesis o de producto final, en este ejemplo tenemos la construcción de un decálogo en equipos de la convivencia pacífica que se compartirá en el periódico escolar, en el blog y en las redes sociales del colegio. Posteriormente, determinamos cómo evaluar el producto final y los diferentes desempeños de comprensión que el docente considere que deben ser evaluados. En nuestro ejemplo tenemos una variedad de instrumentos y técnicas para evaluar el dilema moral, el cuento, la línea del tiempo, el roleplay, el diálogo, la canción y el decálogo, básicamente centrado en observación, análisis de producción, rúbricas, etc. Definido ya todo el proyecto, solo nos queda decir cuál va a ser la duración. Un proyecto de comprensión tiene una duración entre 4 y 6 semanas. En nuestro ejemplo, tendremos 4 semanas como máximo para ejecutarlo. Algunos tips o orientaciones para la evaluación formativa y sumativa. Debemos recordar que la evaluación debe basarse en evidencias del desempeño de los estudiantes. Debe ser continua y permanente. Debe permitir dar feedback o retroalimentación constante a los estudiantes de su desempeño. Debe también permitir que existan experiencias de coevaluación y de autoevaluación. Y el docente debe utilizar diversos instrumentos para medir el desempeño de los estudiantes. En resumen, recordemos que una de las funciones de la escuela es permitir que los estudiantes comprendan para que utilicen esos conocimientos para resolver diferentes problemas. Para poder lograr esto, la escuela debe asumir la pedagogía de la comprensión, la cual tiene 3 preguntas que hemos respondido a lo largo de esta sesión, que las recordamos. ¿Qué vale la pena que el estudiante aprenda? ¿Cómo es la mejor forma de que lo aprenda? ¿Y cómo sabe el docente y el estudiante que comprendieron? Otro elemento importante de recordar es que los elementos que distinguen los proyectos de comprensión son los hilos conductores, los tópicos generativos, las metas de comprensión, los desempeños de comprensión, la evaluación formativa y continua. Recordando que los desempeños de comprensión o actividades se agrupan a través de bloques: actividades preliminares, actividades de investigación guiada y actividades de producto final. Recordemos también que estos desempeños deben abordar las 9 inteligencias. Finalmente, el producto final con que concluye el proyecto debe tener un aporte real al contexto escolar, familiar o comunitario donde se desenvuelve nuestro grupo de estudiantes. No me queda más que animarlos a que incorporen los proyectos de comprensión en su gestión de enseñanza en el aula y compartan con sus compañeros los resultados que están obteniendo. ¡Ánimo!